Continuando con el módulo de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible, en esta segunda parte vamos a desarrollar Educación Ambiental para la Sostenibilidad y en particular la estrategia de educación ambiental para enfrentar el cambio climático. Procurar la sostenibilidad implica decididamente transitar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS que ONU en 2014 estableciera como el mejor plan para erradicar la pobreza, para acabar con las desigualdades y para combatir el cambio climático. Recordemos que los ODS surgieron para continuar la labor iniciada por los Objetivos de Desarrollo del Milenio planteados a inicios de siglo. Estos 17 objetivos se discriminan en 169 metas que deberán cumplirse en el periodo 2015-2030 para avanzar hacia un nuevo estilo de desarrollo inclusivo y que responda a los grandes desafíos ambientales de hoy, en particular el cambio climático. Si agrupamos los ODS por áreas de interés, 5 de ellos están particularmente asociados al componente ecológico-ambiental, como allí se indica, al planeta, y uno está directamente enfocado a cambio climático. Sin embargo, hagamos el ejercicio de examinar los alcances y las relaciones que se dan entre estos 17 objetivos. Y vamos a coincidir que todos, de una u otra manera, directa o indirectamente, se relacionan con el componente ambiental. En virtud de ello, transitar en sostenibilidad exige contar con esa herramienta vital de la que hemos venido hablando, la educación ambiental. La necesaria participación de la sociedad, de los ciudadanos, asumiendo la corresponsabilidad en el cumplimiento de los ODS, amerita hacer énfasis en áreas relacionadas con la comunicación, la información y sobre todo en la educación, para superar esto que se ha denominado analfabetismo ambiental. En este contexto, la educación ambiental debe permitir alcanzar los planteamientos que se señalan en la lámina y que nos facilitaría como ciudadanos jugar el papel protagónico en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible que estos ameritan. Como sabemos, la educación ambiental es una tarea compleja porque no se trata del ambiente como tal, sino de la relación que el hombre establece con el ambiente y de la diversidad de escenarios que de esa relación surgen. Así, la estrategia de educación ambiental para la sostenibilidad podría concebirse para abordar de manera individual cualquiera de los ODS, en cualquiera de los contextos del sistema educativo, formal y no formal. Por ejemplo, desarrollar una propuesta de educación ambiental para el ODS número 6, agua y saneamiento, podría partir de la descripción del objetivo, la identificación de alguna de sus metas y sobre esa información propiciar un proceso de sensibilización utilizando un contexto cercano, el hogar, la escuela, la industria, el lugar de trabajo. Plantearse luego la revisión, por ejemplo, de cómo se realiza el consumo del recurso en esos diferentes ámbitos. Generar, así, la concienciación del problema para propiciar un cambio de conducta. Llegar incluso al manejo de alguna legislación de ámbito nacional, regional o local asociada al tema, que comprometa su cumplimiento. Con una estrategia similar pudiéramos abordar cualquiera de los otros objetivos de desarrollo sostenible, como se plasma en las siguientes 6 láminas que les dejo para que las revisen y me hagan sus comentarios. Recuerden que esta solo es una estrategia para abordar
el tema. Ahora, la técnica, el método depende del sistema de educación en la que vayamos a desarrollar la estrategia, formal o no formal. Llegamos al tema que nos ocupa, cambio climático, asociado al ODS número 13, acción por el clima. Acá vamos a analizar cómo desarrollar una estrategia de educación ambiental para enfrentarlo, entendiendo que hoy por hoy cambio climático constituye el mayor reto que enfrenta la humanidad, fundamentalmente a causa del carácter planetario que posee, la magnitud de las consecuencias que conlleva, porque además las consecuencias inciden en todas las esferas de la actividad humana y por la cantidad de sufrimiento que todo ello puede generar. Sin duda representa una crisis ambiental de carácter global. Como muchos otros problemas de la humanidad, la causa última viene a ser la gestión que el hombre ha hecho de un modelo de desarrollo insostenible. En particular, la principal causa del calentamiento global es la incorporación de gases de efecto invernadero a la atmósfera, producto de la forma de consumir y producir que tiene la humanidad, especialmente a partir de la revolución industrial. El cambio climático que hoy vive el planeta es de origen antrópico y el panel intergubernamental de expertos de la ONU sobre cambio climático en sus informes indican que es imperativo la reducción sustancial de las emisiones de estos gases, especialmente aquellos asociados al consumo de combustibles fósiles. Lo que debe traducirse en un cambio en la cultura energética, que se denomina cultura baja en carbono, que exige repensar cómo se llevan adelante todas las actividades económicas productivas, incluso las actividades cotidianas que realizamos. Ningún país del planeta es inmune a cambio climático. En ese sentido, para atender este grave problema se plantean tres líneas de acción. Uno, mitigación, que refiere a las acciones tendientes a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, así como a la protección y el aumento de los sumideros de carbono, bosques y océanos en particular. Dos, adaptación, cuyo fin es anticiparse y prevenir los posibles daños o riesgos que como consecuencia del cambio climático se van a producir, tanto en los sistemas naturales como en aquellos construidos por el hombre. Y tres, la comunicación, para informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre el problema. El plazo de maniobra para actuar que tiene la humanidad es reducido, no solo por las características del problema, sino por el fenómeno de retroalimentación positiva presente en la dinámica de cambio climático, según el cual las emisiones de gases de efecto invernadero de ayer y de hoy ya están comprometiendo el clima del futuro. En ese sentido, cuanto antes se actúe en acciones de mitigación, menos esfuerzo tendrá que involucrarse en adaptación. Es interesante revisar ese planteamiento que se expone en la siguiente tabla que se denomina ecuación del cambio climático. En atención a lo comentado anteriormente, el cambio climático no debemos verlo solo como un gran desafío, también debe plantearse como una oportunidad para propiciar el cambio necesario en el estilo de vida que asegure el tránsito hacia el desarrollo sostenible, en el cual ninguna persona quede excluida
y el respeto y la protección del medio sea lo que prive. Este desafío supone la firma y el cumplimiento de protocolos y convenios internacionales, así como estrategias y políticas regionales y nacionales, incluso locales, además de la apuesta por el uso de las energías limpias. Como se viene haciendo, sí, pero eso no es suficiente. Es absolutamente necesaria la decidida actuación de la ciudadanía y de la sociedad total como parte responsable e involucrada en el problema. Para lograr esa ciudadanía consciente y participativa, la estrategia es la educación ambiental. La educación ambiental en sí misma es una medida de adaptación al cambio climático para lograr la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, para preparar al colectivo sobre los escenarios futuros y para propiciar el cambio en el modelo de desarrollo. ¿Cómo iniciar una estrategia de educación ambiental para enfrentar al cambio climático? Fundamental, conocer el problema, sus causas, sus consecuencias y en especial las soluciones, para propiciar el abandono de la zona de confort en la que nos encontramos, para dejar de vernos únicamente como los afectados por el problema y más bien visualizarnos como actores responsables del problema, pero también de las soluciones. En esta estrategia de educación ambiental para el cambio climático puede resultar incómodo una revisión crítica de nuestros hábitos de consumo y producción, de nuestras ideas y valores. Aunque nos parezca ínfimo nuestro aporte al cambio climático, es preciso considerar que son millones las personas que hacen las cosas como nosotros, incluso en el mismo momento. Allí verdaderamente se magnifica y se valora el efecto local con expresión hacia lo global. Acá no solo es importante el aprender, es necesario desaprender. El gran reto es actuar corresponsablemente como ciudadanos, pensando en las futuras generaciones. Y si además lo hacemos considerando la visión multidimensional, van a aparecer involucrados otros temas conexos, como pobreza, inclusión, producción sostenible, responsabilidad empresarial. En cualquiera de ellos, con seguridad, pudiéramos actuar. La educación ambiental para el cambio climático hay que visualizarla y desarrollarla, como hemos dicho, desde las perspectivas de los sistemas de educación formal y no formal. Seguro surgirán planteamientos comunes para ambas modalidades. La educación ambiental para el cambio climático dentro del sistema de educación formal debe propiciar cambios en la acción educativa que apunten hacia la capacitación de los profesores, en particular sobre cambio climático, a la incorporación en los programas de estudio de algunos indicadores ambientales como la huella ecológica, la huella hídrica, la huella de carbono y la introducción formal de la educación ambiental y de cambio climático en el currículum escolar, definitivamente a través de su consideración como un eje transversal. Recordemos que dentro del esquema de la educación ambiental en el sistema no formal se debe abarcar a toda la sociedad. En ese sentido, deben diseñarse actividades diferentes que propicien la sensibilización del destinatario sobre distintos temas que le sean cercanos, que promuevan el ahorro energético y de otros recursos a través de la elaboración y difusión de manuales de buenas prácticas, a aplicar en los diferentes ámbitos de la vida productiva y del hogar, entre otros temas. Acá, otras temáticas
para incluirlas en la promoción de buenas prácticas que pueden abordarse dentro del abanico de actividades diversas que el esquema de educación no formal permite. Fundamental que la educación ambiental para el cambio climático propicie la incorporación y la participación de la ciudadanía en organizaciones no gubernamentales o en colectivos que trabajen en favor del ambiente. La apuesta de la educación ambiental para el cambio climático es contar con todos. Todos somos imprescindibles, ni aun quienes quizás por su edad avanzada se considere que no van a aprender o a desaprender, ni aun los más chicos porque pensemos que es temprano para su participación. Todos somos, en alguna medida, responsables del cambio climático y las consecuencias de este fenómeno no exceptúan a nadie. En definitiva, tenemos que concluir que la educación ambiental se constituye en una de las principales estrategias que tiene la humanidad para enfrentar el enorme reto que significa cambio climático. Y ustedes, participantes de este diplomado, tienen en este momento información valiosa en sus manos que les permite emprender, por tímida que sea y en el ámbito que mejor les parezca, una estrategia de educación ambiental que propicie las necesarias y urgentes acciones de mitigación y de adaptación para enfrentar el cambio climático.